El nuevo gobierno quería crear una tierra de acogida para musulmanes de todo el mundo que podrían ir allí sin ningún visado. Cientos de mujahidín, así como muchos sospechosos de terrorismo, acudieron al país. Se iba a convertir en el lugar perfecto para que Bin Laden ampliara sus redes y analizara sus objetivos políticos. Bin Laden realizó fuertes inversiones en el Sudán, creando varias empresas legales, incluyendo una gran compañía de construcción. Fue una relación mutuamente beneficiosa. El gobierno de Sudán era y sigue siendo muy pobre. El dinero de Osama y su proyecto de construcción fueron muy bien recibidos por el país. Esos vínculos acabaron por consolidar una unión muy fuerte. La vida privada de Bin Laden no se salía de lo normal. Iba a orar a la mezquita local y vivía confortablemente en una gran casa de un barrio muy tranquilo. En aquel tiempo tenía varias mujeres y muchos hijos. Era un buen musulmán, un buen árabe, un buen empresario. Vivía en comunidad con otros sauditas. Y no era un terrorista, ni nada parecido. Pero Bin Laden también se ocupaba de extender las actividades de Al-Qaeda y su red de militantes que querían proclamar la yihad global. Quería ir a Sudán como plataforma de lanzamiento de las yihad contra el mundo árabe establecido. Quería entrenar a sus miembros, desplegarlos y derribar los regímenes laicos para implantar gobiernos islámicos en todos los países. Ese era su objetivo. A pesar de todo, los Estados Unidos no le conocían todavía muy bien. Entre 1991 y 1992, Bin Laden empezó a ser observado muy remotamente desde Estados Unidos. No parecía ser una amenaza, solo era alguien cuyas acciones podían afectar a Norteamérica. No pasó mucho tiempo sin que los Estados Unidos se convirtieran en el principal objetivo de Bin Laden. En 1992, Norteamérica envió tropas a Somalia para ayudar a la ONU a combatir la crisis interna. Bin Laden no lo consideró un gesto humanitario. Para él, la presencia de soldados estadounidenses en un país musulmán era una violación. El 3 de octubre de 1993, las fuerzas especiales norteamericanas en Somalia fueron sorprendidas por las guerrillas locales de Mogadiscio en una sangrienta emboscada. Después de que 2 helicópteros Black Hawk fueran derribados, los cadáveres de los soldados norteamericanos fueron arrastrados por las calles. 18 estadounidenses y varios cientos de somalíes resultaron muertos. Años más tarde, Bin Laden contó a Barry Atwan, del periódico árabe Al-Quds Al-Arabi, que él fue quien planeó el ataque. Él me dijo que sabían que los norteamericanos iban a ir a Somalia. Enviaron entonces su gente allí un mes antes para esperarles, y cuando llegaron, les atacaron. No hay pruebas claras que vinculen a Bin Laden con ese incidente, pero los soldados estadounidenses fueron obligados a retirarse de Somalia, una derrota que perseguiría a la administración de Clinton. A mediados de 1990, la yihad de Bin Laden estaba ganando impulso y su nombre se asoció frecuentemente a las actividades terroristas. En 1994, el gobierno saudita le retiró a Bin Laden la ciudadanía y le requisó sus propiedades. Su familia renegó de él. En febrero de 1993, hubo un ataque terrorista que dirigió la atención de los Estados Unidos hacia Bin Laden y su red. En el World Trade Center de Nueva York estalló una bomba. La explosión mató a 6 personas e hirió a más de 1000. Aunque no hubo pruebas inmediatas que ligaran a Bin Laden con la explosión, su nombre se asoció con el de Ramzi Youssef, el cerebro del atentado. En febrero de 1995, Youssef fue capturado en Pakistán. Agentes de inteligencia de la época, incluyendo a investigadores del FBI, encontraron algunos vínculos entre Ramzi Youssef y Bin Laden. Una de las direcciones de las casas refugio de Bin Laden fue encontrada en el bolsillo de Youssef. Los agentes de la ley occidentales comenzaron a darse cuenta de que Bin Laden era un enemigo de nueva especie, un patrocinador del terrorismo que usaba su fortuna para apoyar las causas de los extremistas. No representa a una nación soberana. No tiene que preocuparse de posibles condenas por parte de las Naciones Unidas. No necesita aliados. Es un hombre que vive por sí mismo, con una causa que sostiene con su dinero, lo que le convierte en un enemigo muy poderoso.
Bin Laden demostró ser infatigable tratando de conseguir su objetivo, que los soldados norteamericanos salieran de la península arábiga. Desafiaba a los todopoderosos estadounidenses y no les tenía miedo. Mientras los gobiernos musulmanes trataban de conseguir las bendiciones norteamericanas, este hombre desafiaba la superpotencia americana. En agosto de 1995, Bin Laden escribió al rey Fahd de Arabia Saudita pidiéndole que organizara una guerrilla contra las fuerzas norteamericanas estacionadas en su país. En noviembre, 5 estadounidenses y 2 hindúes murieron en Riad a causa de una bomba colocada en un camión de la Guardia Nacional. En mayo de 1996, 4 sauditas acusados del atentado fueron decapitados en la plaza principal de Riad. Confesaron haber sido instados por Bin Laden, pero más tarde algunos dijeron que su confesión fue forzada. Bin Laden negó su participación, aunque alabó la acción. Si se le pregunta a Bin Laden si ha estado detrás de alguna acción terrorista, nunca dirá que sí. Para él es muy importante decir que esto es la yihad, la guerra santa. Es el Islam contra los infieles, contra Estados Unidos, contra Occidente. Él no puede ser la figura central. Estados Unidos empezó a presionar a Sudán para que expulsara a Bin Laden. Según la inteligencia norteamericana, financiaba los campos de entrenamiento terroristas al norte de Sudán y los de Yemen del norte. Los sauditas también esperaban que fuera expulsado de su base sudanesa. Hacia 1996 los sudaneses estuvieron de acuerdo en deshacerse de él y preguntaron, ¿quieren que se lo devolvamos? Y se les contestó, no, gracias. Finalmente, Bin Laden eligió volver a Afganistán, uno de los países más pobres del mundo. Todavía era una tierra inestable, atormentada por facciones contendientes y sin relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Por ese motivo, no podía ser entregado a la justicia occidental. Con perspectiva, habría sido mejor que hubiera permanecido en el Sudán, donde se le podría haber apresado con más facilidad. Creo que no nos dimos cuenta de la amenaza en que se convertiría en un país que es prácticamente tierra de nadie. Osama Bin Laden sería reconocido muy pronto como el hombre más peligroso del mundo. En mayo de 1996, el gobierno de Sudán expulsó a Bin Laden bajo presión de los Estados Unidos y de Arabia Saudita. Pero regresó a Afganistán, donde ayudó al grupo islámico fundamentalista de los talibán en sus intentos por controlar el país. Pronto se unieron a él para hacer de Afganistán la base de su yihad global. Los veteranos de la guerra de Afganistán no talibán eran todavía leales a Bin Laden y se pusieron a sus órdenes. En la primavera de 1996, el presidente Clinton firmó una orden secreta para acabar con la red de Bin Laden. Se estaba convirtiendo en el paradigma del terrorismo y era el principal sospechoso de cualquier acción terrorista. Así se confirmó cuando en la mañana del 25 de junio de 1996, un camión se dirigió a las Torres de Khobar, una residencia militar norteamericana en Daran. El camión estalló matando a 19 estadounidenses que estaban de servicio. Bin Laden fue el sospechoso principal, pero adoptó su posición de costumbre. Me dijo que apoyaba los ataques de Al-Khobar, pero se negó a admitir que estaba detrás de aquello. Se solidarizaba al máximo con cualquier ataque contra los norteamericanos. Odiaba la política norteamericana en la región. Más tarde aparecieron pruebas de que el atentado se debió no a Bin Laden, sino a un grupo musulmán chií. Pero la escalada de la violencia fue en aumento cuando en 1998 Bin Laden llamó a una yihad contra los judíos y contra aquellos a los que denominó cruzados. Dijo que los musulmanes debían matar a los norteamericanos, incluyendo a los civiles, en cualquier lugar del mundo. Su orden fue propagada como una fatwa o decreto religioso. Utiliza las fatuas al servicio de su ideología política para legitimar sus objetivos y su lucha. En mayo de 1998, el corresponsal de ABC News, John Miller, fue a Afganistán a entrevistar a Bin Laden. La presencia del líder causó un gran entusiasmo entre sus fieles. Fue un infierno. Dispararon misiles y balas trazadoras. A sus hombres les encantaba verlo. Cuando entra en una habitación, impone con su 1,90 de estatura.
Nunca levanta la voz, no da puñetazos en la mesa, no es un orador violento, habla con mucha serenidad. Pero las palabras que utiliza son extremadamente fuertes e infunden temor. Tiene tres objetivos principales. Uno es impedir la presencia norteamericana en Arabia Saudita. El otro es acabar con la ayuda estadounidense a Israel, debido al comportamiento de este país con los palestinos. Y en tercer lugar, en este momento, el cese inmediato de las hostilidades en Irak. Miller preguntó a Bin Laden acerca de la inquietante fatwa que tiene por objetivo a civiles norteamericanos. Bin Laden contestó atacando. En la historia de América no se hacen distinciones entre civiles y militares, ni siquiera entre niños y mujeres. América fue quien lanzó las bombas de Nagasaki e Hiroshima. La fatwa se aplica a todos aquellos que ayudan a matar a los hijos de los musulmanes. En junio de 1998, el Tribunal Supremo de Nueva York emitió una acusación contra Bin Laden con el cargo de conspiración para atacar objetivos para la defensa de los Estados Unidos. Más tarde fue acusado de ser uno de los mayores instigadores del terrorismo mundial. Ha pasado de ser el jefe de una pequeña banda de soldados fanáticos que luchaban contra los rusos en Afganistán a ser el líder de un entramado terrorista, como si fuera una fundación para terroristas. Esta inversión en terrorismo acarreó terribles consecuencias. El 7 de agosto de 1998, en el 8º aniversario de la llegada de los soldados norteamericanos a Arabia Saudita, hubo grandes atentados terroristas contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. Las autoridades quedaron asombradas por la magnitud de los asaltos, obra de Al-Qaeda, la red de Bin Laden. Son un grupo mucho más organizado y disciplinado de lo que muchos creen. Supongo que deben contar desde hace tiempo con infraestructura. Ejecutaron acciones muy bien planeadas, que exigían mucho tiempo de estudio. En Nairobi la devastación fue enorme. 213 personas murieron, incluyendo 12 norteamericanos. Otras 4.500 personas resultaron heridas. La bomba de Dar es Salaam mató a otras 11 e hirió a 85. John Miller entrevistó a Bin Laden para que explicara la lógica de este atentado. El resultado de este atentado es que muchos africanos inocentes, mujeres, niños, incluso musulmanes, murieron en él. Su respuesta fue que quien muere en la yihad es por la voluntad de Alá, que ese era su destino. Pero muchos que profesan la fe musulmana no están de acuerdo con Bin Laden. Muchos musulmanes con los que he hablado se sienten indignados por lo ocurrido en África. Los musulmanes y las prácticas musulmanas islámicas no aprueban las muertes indiscriminadas de civiles, independientemente de su condición. Los objetivos de Bin Laden le han convertido finalmente en el enemigo público número 1. En agosto de 1998, después de los devastadores atentados contra las embajadas en África, nuevas pruebas parecieron demostrar que Bin Laden quería adquirir armas químicas y biológicas, pero esta vez la Casa Blanca entraría en acción. The United States launched an attack this morning on one of the most active terrorist bases in the world. It is located in Afghanistan and operated by groups affiliated with Osama bin Laden. Los Estados Unidos lanzaron misiles de crucero valorados en millones de dólares contra los campamentos de entrenamiento de Bin Laden en Afganistán, pero el ataque tuvo poca efectividad. Bin Laden y algunos de sus hombres habían abandonado las bases. Después de los ataques contra Afganistán y Sudán, la gente se dio cuenta que Bin Laden era un héroe capaz de volver locos a los norteamericanos. Si podía atacarles, tenía que ser un héroe. Frustrado, el gobierno estadounidense fracasó también al tratar de cortar de raíz los suministros financieros de Bin Laden. Tan pronto como identificamos un suministro financiero, surge otro nuevo. La fortuna y el apoyo de personas ricas del Golfo que piensan como él es lo que le mantiene a flote.